lunes 4 de junio, lunes 4 de junio 2018, aquí en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, siguiendo en el ciclo. ¿Y ahora qué? Preguntamos nosotros en esta oportunidad, después del fraude revolucionario, socialista y bolivariano del 20 de mayo, ¿qué hacen y harán las oposiciones? Como ponente, invitamos al profesor y dirigente político Claudio Fermín. ¿Qué ocurrió? Que hace pocas horas me llamó Claudio desde una clínica para informarme que había tenido un percance y lo más probable era que lo llevaran hoy mismo para un quirófano, para operarle la lesión en una de las extremidades inferiores. Eso explica su ausencia en el día de hoy. En realidad, esto me manifestó que había tenido mucho interés en conversar con nosotros sobre la situación, la difícil situación, fue la palabra que utilizó, por la cual está atravesando esta Venezuela, que esperaba mejorarse y tener la oportunidad luego de venir a conversar con nosotros. A propósito de esto, quiero hacer un comentario porque a propósito de esta convocatoria recibimos algunos comentarios de gente que consideramos no saben o no han entendido que la Cátedra Pío Tamayo, que ya tiene 35 años de labor ininterrumpida, siempre de puertas abiertas a todas las ideas, todos los pensamientos, todas las posiciones. Aquí nosotros nunca hemos cuestionado ninguna posición. Y mire que ha habido aquí posiciones encontradas, pero siempre hemos estado vigilantes, cada uno de ustedes es testigo de ello, de que no se cohorte ninguna posición, ni política, ni ideológica, ni metodológica. Libertad de expresión. La Cátedra Pío Tamayo, lo único que nos podemos apreciar es que somos libertad de expresión plena y puertas abiertas a todo pensamiento. Por ello, aquí han estado desde los radicales, más radicales, hasta la gente de la llamada reacción, o como se quiera llamar. Pero nunca hemos puesto límites a todo esto. Apenas comento una de las tantas cosas que se comentaron en las redes, porque lo hizo, por supuesto que presumimos siempre la buena fe, lo hizo un miembro de esta cátedra, que es Juan Carlos Sosa Apurgo. Juan Carlos nos señala lo siguiente: apreciado Agustín, invitas a quienes encarnan ese fraude. La pregunta, entonces, no es la que pones allí, la que ponemos aquí es: después del fraude revolucionario, socialista y bolivariano del 20 de mayo, ¿qué hacen y harán las oposiciones? Él dice, si invitas a quienes encarnan ese fraude, la pregunta entonces no es la que pones allí, debería ser algo como: ¿qué nuevo invento nos traerá el régimen para, de la mano de ustedes, seguir oxigenando a su tiranía? Un abrazo y suerte. Yo le respondo
le respondí a Juan Carlos lo siguiente: la llamada historia republicana de Venezuela tiene entre sus grandes actores al fraude permanente y dominante, que ha caído y cae sobre los de abajo. Y a 35 años de acción de la Cátedra Pío Tamayo, seguimos llamando al debate de todas las ideas y posiciones políticas con miras a forjar una nación, país democrático. Y mantenemos que no es verdad que hay hoy unos pocos que encarnan el fraude. Manifestamos que la historia de Venezuela, al menos la historia de Venezuela, es la historia de un fraude permanente y dominante. Un fraude desde el 19 de abril de 1810 hasta el 4 de junio del 2018. Fraude en lo político, en lo económico, en lo social, en lo militar y en lo llamado cultural. Por donde veamos esta historia, nos vamos a conseguir con ese agente permanente que es el fraude. ¿Qué es el fraude? No solamente el fraude electoral, no solamente el fraude político, que lo vemos allá en el momento en el cual liquidan en Páramo, lo liquidan con un fraude. Y ahí nace el fraude político. Reúnen la peonada y quien pregunta, ante la pregunta de Madariaga, ustedes quieren, dice el capitán general, que yo siga siendo capitán general. Y por supuesto el pueblo comenzaba a decir que sí, cuando Emparan y compañía hace las señas que digan que no. El testimonio no es mío, no es mío el testimonio, es de un conocido historiador del siglo XX. Bueno, las señas hicieron posible que la peonada dijera que sí. Pero esa peonada pertenecía simplemente a los señores dueños de haciendas y actos, dueños del capital. Y esa peonada no veía en el Imperio Español, no veía el enemigo. Su enemigo inmediato eran los señores. Por eso que le importaba en Páramo. Pero había que decir que no. Y ahí comienza el fraude. El historiador Parra Pérez, en su libro sobre Mariño, las primeras páginas, si mal no recuerdo la 27, trae ese testimonio del fraude del 19 de abril de 1810. De modo que la tesis no es mía. Yo lo que hice fue rescatarla de Parra Pérez e interpretarla ya como fraude abierto y terminante que inicia el fraude republicano en Venezuela. Pero vamos más allá, mis queridos amigos. ¿Qué es la independencia? ¿Qué le llama independencia a Venezuela? Un fraude. ¿Quiénes fueron los independientes? La oligarquía. Los esclavos siguieron siendo esclavos hasta 1856 con los Monagas, y después liberados en el 56 seguían siendo esclavos materialmente. Entonces, ¿cuál fue la independencia? ¿Quiénes fueron los independientes? Los propietarios. Ahí está el fraude. Y tú puedes ir más allá. La federación. ¿Quiénes fueron los que combaten la federación? Los de abajo. ¿Quiénes triunfan? Los Guzmán. Los Guzmán son los que triunfan. Y no solamente que triunfan,
sino que el guzmancismo va del 70 al 86 aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, bueno, sí, pero viene la restauradora. ¿Y qué es la restauradora sino otro fraude? ¿Quién fue el que restauró? O vamos al todo el gomecismo, cualquiera de las dictaduras. ¿Somos o no somos un fraude cualquiera de esas dictaduras? ¿O es que benefician a algún pueblo? Ah, no, pero llegamos al 36. Llegamos al 36 y el 36 es acomodo de una tal democracia que inmediatamente se va a revelar como otro fraude a partir de 1945, con la llamada Revolución de Octubre, que era una revolución para la democracia y en el fondo era para el militarismo, una vez más, porque la conspiración de militares y civiles termina nada menos y nada más que en el 24 de noviembre de 1948, instaurando directamente, ahora otra vez, los militares. Y sigue el fraude en 1958, derrocada la dictadura, venga la democracia, ahora sí. ¿Ahora sí qué? Ahora sí, otro fraude, otro engaño para el colectivo social pueblo venezolano. ¿Y en qué termina ese fraude llamado democrático o representativo? ¿En qué termina? En un fracaso que genera nada menos y nada más que esto que estamos viviendo. Que es el fraude llamado revolucionario. Entonces, ¿qué es la historia de Venezuela? La historia de un fraude. ¿O es que esto es una grandísima mentira? Entonces, tú vas a decir que a esta hora, en este momento, nos vamos a conseguir, podemos afirmar acaso que simplemente hay algunas personas llamadas Falcón o llamadas Fermín, que son los que encarnan el fraude. ¿Acaso nosotros podemos negar en este sentido y dirección que todo eso que llamaron antes corredura democrática, que terminó siendo ahora MUD, y que ahora es hermano de una cuestión que llaman Frente Democrático? ¿Podemos decir acaso que eso no son instituciones del fraude y para el fraude? ¿Qué han sido hasta ahora sino fraude? Unas instituciones donde cada uno de los grupos anda buscando su acomodo o individual del caudillo o dirigente, o el acomodo de su grupo. ¿Es o no un fraude? Señores, o esta realidad la entendemos como es, o también nosotros nos convertimos en agentes de un fraude. Esto es la gravedad. Esto denota la gravedad del momento que estamos viviendo, en el cual la confusión es la reina de todos nuestros pasos. Y en este sentido digo que ya ni siquiera pensamos, no discernimos, sino que aplicamos la emoción, la adrenalina, como pensamiento y nos lanzamos. En este sentido, señores, tenemos por delante, mejor dicho, tenemos un enemigo fuerte, muy fuerte, controlado política y militarmente, que se llama este proyecto socialista del siglo XXI, cuyas fuerzas políticas y militares están directamente coordinadas, por eso que se llama la Revolución Socialista Cubana, y por el G2 cubano, a su vez coordinado por un señor que se llama Vladimiro Valdés, desde un comienzo. De modo, señores, yo quería dejar nota de este señalamiento que nos hizo Juan Carlos, explicando
tanto para él como para nosotros, la posición de la cátedra Pío Tamayo en cuanto a esto del fraude. Yo no creo, en conclusión, que aquí en este momento podamos hablar nada menos, nada más que de unas personas que encarnan un fraude, sino de una política, una economía, una sociedad que está tomada por el fraude. Además, en segundo lugar, quería comentar que estamos a 56 años. 56 años. ¿De qué? Del 1962. El 4 de mayo se produce el carupanazo y el 2 de junio el porteñazo. Y antes, en enero del mismo año, se produjo el guairazo. Buena parte de lo que estamos aquí lo podemos recordar año 62. El guairazo, enero, conjuntamente con la huelga del transporte. Luego que cae el guairazo, buena parte de los componentes militares pasan la Carúpano, bajo las órdenes de Jesús Teodoro Molina Villegas, Chuchu Molina. Murió ayer. ¿Ah? Murió ayer en Margarita. El enfoque histórico se puede adaptar a casi todos los países del mundo occidental. Es válido ese análisis. Fraude perenne en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo he pensado que me pareció fuerte decir que para el caso de lo que han sido las independencias latinoamericanas, o lo que es simplemente la independencia o la libertad a nivel mundial. Cuando tú tomas el llamado mortandad, como la que va a producir Lenin, o la que va a producir Stalin, o la que se sigue produciendo a lo largo del periodo, o la que van a producir los chinos, etcétera, etcétera, o la que van a producir los paredones, como el cubano. Entonces, bien, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo calificar esto? El propio marxismo, la propia revolución socialista, se convierte en un fraude. Y las políticas en general que te están ofreciendo todo como teoría, y en el gobierno, en el poder, son otra cosa. Pues bien, fraude. Y concluyo, como te digo, que ese mismo fraude es apoyado y es disparado por algo muy importante en el día de hoy, que se llama la publicidad, los llamados medios de comunicación, que hacen del fraude ya algo monumental. De modo que la política, que ya tiene sus elementos de fraude en su basamento, se complementa con el dominio de la publicidad. Es decir, no basta que tú te lances como candidato y tú tienes grandes méritos, eso no importa. Si no tienes con qué pagar la publicidad, tus méritos ni siquiera van a ser conocidos, y mucho menos triunfantes. Lo que manda es la publicidad. Si un político muy curtido en su formación ideológica, política, intelectual, sin publicidad, no existe. De allí el fraude. Es decir, lo que estamos viviendo, y no es desde hoy, somos actores de un mundo fraudulento, mis queridos amigos.
Hemos sido, somos y vamos a ser, ojalá por mucho tiempo más, actores de un mundo de fraude. ¿Tú vas a decir algo? Quería complementar la idea de lo referente al fraude. Probablemente pues nos paseaste por diferentes escenarios nacionales, prácticamente desde la Fundación de la República, este último fraude. Pero eso corresponde con lo de la mentira. La mentira es una fuerza que mueve al mundo, es una de las fuerzas, la verdad y la mentira. Y todos sabemos muy bien porque el valor de la verdad se ha venido perdiendo y la fuerza de la mentira cobra cada vez más fuerza. Claro que estamos hablando de, ¿y ahora qué? Que era la oposición después de ese fraude, de ese megafraude electoral. Pero viendo en otros espacios, por ejemplo la extinta Unión de la República Socialista Soviética, la denuncia que hace Nikita Khrushchev ante el Congreso del Partido Comunista, pone en tela de juicio, o puso en tela de juicio la obra que había venido realizando Stalin, que fue una gran mentira. Siempre hablando en función del bien común y esos valores fundamentales que enaltecen a la humanidad, cuando verdaderamente lo que se está cometiendo prácticamente es una matanza, un genocidio. Es la fuerza de la mentira, en todos los espacios y tiempos donde se manifiesta la acción del hombre. Sí. Eso me lleva a recordar cuando Gorbachev escribió la Perestroika, que es el libro demoledor, el libro que desnuda el fraude que había sido, del cual él mismo había sido actor. Un libro que creo que es muy valiente, muy valiente, y bueno, dice: señores, hemos sido un fracaso permanente. Ni siquiera en el campo de la producción hemos tenido victorias, al punto de que hoy debemos devolvernos al mercado capitalista a que surtan, a que ayuden a este socialismo que ni siquiera ha alcanzado un nivel de producción, el nivel de producción deseado. Ese libro que en ese momento la Perestroika y el Glasnost se medio leyó, yo creo que hoy es indispensable para comprender lo que es este mundo de fraude. Indispensable. No conozco en ese momento, por lo menos, otro testimonio tan fuerte como el de Gorbachev en la Perestroika. ¿Alguien más? Si me paso al segundo punto, dígalo. Profesor y demás amigos, yo he sido un estudioso del marxismo desde que tenía 19 años. Fui invitado a la Unión Soviética en la época de José Stalin. Tuve la oportunidad de darle la mano a Gorbachev, a Molotov y a toda la dirigencia del Comintern de Moscú cuando estuvimos allá en el año 53 en la Unión Soviética, en Moscú. Y vimos realmente lo que era el comunismo. Tuve la gran suerte, la gran oportunidad de conocer personalmente al hombre que más sabía de marxismo en el mundo latino, que era el profesor Eulogio Rabines, rector de la Universidad de Lima. Un marxista comprobado que sabía demasiado de marxismo. Y sabía tanto de marxismo que José Stalin se dignó en invitarlo a la Unión Soviética para que reconociera toda la URSS. Tuvo 2 años y 15 días recorriendo la Unión Soviética para hacer un libro sobre lo que era la Unión Soviética, lo que era el comunismo vivo, decía él, que era lo que quería Stalin. Y eso se subió Molotov, porque Molotov era muy amigo de Eulogio Rabines. Y allí él, a sabiendo de lo que había presenciado,
que tenía que decir la verdad al mundo. Y la gran verdad era la gran estafa. La gran estafa fue un bestseller, que fue el libro más vendido desde los años 30 hasta los años 50. La gran estafa de Horacio Rabino. Libro que lo recomiendo para leer. Un gran libro sobre el marxismo y el antimarxismo. El gran fraude del mundo es el comunismo. El comunismo ha sido el factor que más daño le ha dado a la sociedad mundial. El nazismo quedó muy lejos para lo que ha hecho el comunismo. El comunismo ha destrozado naciones, ha destrozado de todo, vidas, de todo. Ha acabado con intelectuales, ha acabado con juventudes enteras en varios países del mundo. Y todavía surge Chávez tratando de levantarse con las banderas del marxismo. Y le da temor, vergüenza decir comunismo y puso socialismo en el siglo XXI, porque era lo que vendía. Si él decía que era comunismo, no iba a tener voto. Entonces se disfrazó con el socialismo del siglo XXI, con ese traje mal hecho, y convirtió pues, a Venezuela en lo que hoy son despojos, siendo el país uno de los países más ricos del mundo, en el país más pobre del mundo. Esa es la auténtica verdad, profesor. Y la elección pues, reciente, yo pienso que no podía terminar esto sin un fraude, porque la oferta, desde cualquier punto de vista que se vea, o era fraudulenta per se, o no podía satisfacer lo que supuestamente estaban pretendiendo entregarle a la población. Desde el punto de vista político, un país no puede vivir en este desorden, este bochinche. Un país no puede vivir en que desde los medios se dicen de todo, uno con otro, como si se tratara de bandoleros, de enemigos. Cuando hay gente que públicamente se alegra por las miserias humanas que nos puedan pasar y no sucede nada, eso no es orden. Y eso lleva 20 años de esta llamada polarización, porque evidentemente la han aprovechado unos cuantos. Tenemos un liderazgo entre el mejor formado, incluso desde el punto de vista moral, que en mucho tiempo el país no lo había tenido. Desde el punto de vista económico, Venezuela no ha caído más, porque mal que bien producimos petróleo. Los 3 millones de barriles que se producían cuando llegó Chávez, a $8, a $10, pónganlo, eran 30 millones al día de dólares. El millón de ahora, a 60, son 60, es el doble. Sería que crecimos al doble. Y aún así, este país no produce sino la mitad de lo que se producía en dólares constantes antes de Hugo Chávez. Y eso es muy fácil de ver por el consumo de combustible. La semana pasada, Venezuela consumió promedio 215.000 barriles diarios en el mercado interno. Nuestro pico estuvo en más de 660.000. Es decir, estamos consumiendo la tercera parte porque no estamos produciendo. Cada barril de gasolina que se use, tiene que haber producción. Eso no están dando vueltas los señores viendo vidriera y la señora. Entonces, ahí hay otro fraude. Y esto que estamos diciendo aquí, que a veces ventoleamos y que a algunos ni les gusta, bueno, está bien, no es moneda de oro, es lo que en la llamada oposición y en el mismo gobierno no lo quieren escuchar. ¿Por qué no lo invitan a uno al diálogo? Pobre diálogo también. Pero para decirle otras cosas, otras tonterías, mire, vamos a ayudar a la pobre gente, vamos a quitar a la cabana de policías y de bandidos que están robando, para que baje el precio del producto final, lo que sea. Bueno, vamos a empezar por eso. A eso no le gusta al gobierno, pero mucho menos a la oposición que ha hecho leyes para aumentar la producción y tal y qué sé yo. Entonces aquí no había oferta política para estabilizar el país, era un fraude. No había oferta política económica, era un fraude, porque en definitiva la gente no quiere que gane uno ni
requiere es, bueno, que si te enfermas, sobre todo que el país se ha envejecido, un corte, tener acceso a ciertos servicios médicos, no lo hay, cada vez es más precario. Tener empleo seguro, tampoco lo hay, cada vez es más precario. Cada vez con la hiperinflación desatada, peor vive el ser humano normal, que es la inmensa mayoría. Ahora, lamentablemente, el liderazgo que tenemos, la hiperinflación la usan como una herramienta de ellos para mantenerse en el poder, porque el gobierno piensa que mientras más miserables seamos, vamos a ir arrodillados a pedirle la bolsita clan, que ni siquiera ha sido capaz de entregarle a todo el mundo a fecha fija y a precio fijo, con cantidades las mismas siempre. Pero la oposición también. La oposición cree que mientras más miserables seamos, vamos a derrocar al gobierno, no sé con qué fuerza, pues son además idiotas, y que los vamos a llamar para que gobiernen ellos. Entonces, esto que estamos entrampados es un gran fraude. Y termino por lo de los medios de comunicación, que son los grandes creadores de esto. Cuando uno ve detrás de los nuevos bancos que hay por aquí, bueno, hay una televisora local, regional, hay una cadenita de radio que todavía funciona por ahí. Es lo mismo de siempre. Los que antes eran sacerdotizos, dándole pleitesía a ICOPE, ahora es o al gobierno o a la oposición, porque están llevando a su, no sé cómo llamarlos, mercenarios, que sé yo, de la información, a que vayan a cargos electivos. Y el pueblo no sabe ni qué. El pueblo no sabe ni qué. Entonces, todo esto tenía que desembocar en un fraude y es un fraude. Escuchando sobre el fraude, y uno se piensa cómo nosotros como venezolanos podemos rechazar el fraude, cómo podemos, con esa historia, ¿verdad?, que tenemos, cómo nosotros podemos realmente, a lo mejor no lo vamos a rechazar 100%, pero cómo podemos comenzar en un proceso de rechazo del fraude. Yo me hago la reflexión y digo, si nuestros políticos, en una conversación de la semana pasada, recuerdo alguien dijo, un acto de contrición, un acto de reconocimiento de errores de estos políticos que para que uno por lo menos gane un poquito de confianza. Confianza significa seguridad y esperanza para poder hacer los cambios que necesita el país, porque sabemos que hay fraude, muy bien, pero ¿cómo podemos rechazarlo de manera que la gente pueda cambiar? Yo creo que la parte de lo que son principios, valores, moral, ética, todos estos conceptos que hacen que uno se vacune contra el fraude y que pueda, son cosas que yo creo, yo me voy a ir a la parte religiosa, yo creo que una salida es la que ofrece la Iglesia Católica a través de creer más, propaganda católica es creer más en el Dios Todopoderoso con misericordioso, porque realmente esto que está pasando es una maldad, mucha maldad, y eso hay que rechazarlo, no hay otro mecanismo, hay que rechazarlo y que esos políticos realmente reconozcan sus errores para poder seguir adelante. Bien, luego seguimos la discusión. Comentar el punto del 62 al 2018 y ahí termino. Pero debo hacer antes dos ligeros comentarios sobre esto del fraude. Nada más que una cosa en que estoy en desacuerdo y una cuestión en que estoy de acuerdo. Lo que dice el compañero sobre que el gran fraude del mundo es el comunismo. Digo a esto, no puede armar fraude, vamos a recordarlo, lo que no ha existido en la práctica. En la práctica del mundo no ha habido nada del comunismo. Así se quiere decir que la teoría que ofrece el comunismo es un fraude, muy bien, pero no que ha habido una práctica comunista.
y mantenemos inclusive, como ya se ha dicho, que esa práctica que se llama socialista es también un fraude. Es también un fraude. En la Unión Soviética, en China o en Cuba, o en Vietnam. Fraude. Yo creo que eso es bueno clarificarlo, sobre todo para que alguna gente que les llega a estas cosas intenten precisar los conceptos, porque genéricamente a nivel publicitario todo es comunismo, y sin necesidad de querer defender una cosa u otra, para la precisión conceptual es bueno señalar que eso no ha existido como realidad. Claro, alguien me podrá decir que esto que se nombra como democracia, que se nombra desde Grecia hasta el día de hoy, una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. La teoría griega fue muy bella, fue esplendorosa, fue la misma práctica democrática griega, recordemos, es con esclavos. Así como la de hoy es una democracia con los de arriba y los de abajo. Los de arriba creando el fraude para los de abajo. La otra parte, lo que pregunta el compañero, ¿y cómo enfrentar el fraude? ¿Podemos hacer algo o nada? Él da su aplicación religiosa. Muy bien. Pero en general tiene validez. La pregunta, muy bien, estamos atrapados por el fraude. ¿Pero qué hacemos? Educación. No hacemos nada o trazamos algunos lineamientos. A nivel individual, esto no es posible. Yo puedo trazar individualmente una línea como denuncia al fraude, pero más nada. Ese es un problema a nivel social. Un nivel social que suba su nivel de conocimiento, su nivel educacional, su nivel de producción de elementos conceptuales. En ese sentido digo que esta es una labor interesante que nosotros en nuestra proposición se la conferimos al movimiento de que aquí tanto hemos hablado. Ahora, volviendo al punto que me interrumpí en el momento en que señalé pues a Chuchu Molina, y los compañeros me informaron pues que Chuchu Molina falleció en el día de ayer. Hace 2 días, es decir, el día 2, el 2 de junio, es decir, el día en que se cumplían los 56 años del porteñazo, y un mes después de que se cumplían 56 años del carupanazo. De este proceso hablamos durante muchos años con Chuchu Molina, así como hablamos con Pedro Medina Silva, que también ya fallecido. Con ambos tengo 2 libros inéditos. Chuchu nos vimos hace un año aproximadamente y quedamos en volvernos a ver para poder agregar algo más al libro. Bueno, tenía 92, 93, 91, 92 años. Pero la última vez que lo vi estaba muy lúcido, completamente lúcido, y sin enfermedad. Pero bueno, digo que este año 62, año de una conmoción social, política, militar impresionante. Tal vez uno de los años más de mayor dinámica, de mayor acción, templanza, movilización de calle que ha habido en Venezuela, conjuntamente con el 36, el año 62.
año 62. Bueno, desde el comienzo del año. El año comienza con la huelga de transporte, que llega a Caracas el 22 de enero aproximadamente, e inmediatamente se produce el guairazo para la huelga general indefinida que estaba planteada. El guairazo, por supuesto, que es derrotado por Betancourt, y las fuerzas se repliegan y se van a Carúpano. En Carúpano se monta el nuevo golpe y fracasa en mayo. Al fracaso de mayo le sigue el fracaso de junio, y al fracaso de junio del porteñazo le sigue una búsqueda, un repliegue, ahora únicamente a nivel guerrillero, desde la ciudad y el campo, guerrillas urbanas y rurales que se llamaba. Pero quiero referir, nada más que recordar que a ese gobierno de Betancourt se le pensaba sacar por la fuerza militar, por el componente militar. Y el Partido Comunista y el MIR eran los coordinadores de toda esta acción cívico-militar. Y el coordinador general de todo esto era Guillermo García Ponce, jefe militar del Partido Comunista, asumido también por el MIR. Y me contaba Chuchu Molina, por cierto, está en una de mis entrevistas publicadas, una parte que ya publiqué con Chuchu Molina, me decía que había habido una reunión a comienzo del 62 de civiles, políticos con militares, y Guillermo García Ponce informó que la casi totalidad de las guarniciones estaban dispuestas a dar el golpe, y que lo que faltaba era la chispa que encendiera la pradera. Es decir, que se levantara una unidad, y al levantarse una unidad, todas las demás la seguían. Y Chuchu me dice, él no era político, creo que era un nacionalista muy emotivo en esas cosas. Y en esa reunión Chuchu hizo así, levantó la mano y dijo: yo me comprometo a levantar la base naval de Carúpano lo antes posible. Y le dijo Guillermo: bueno, en cuanto usted se levante en Carúpano, esto se prende por completo, de este a oeste, de norte a sur. Oye, Chuchu se fue emocionado a armar su golpe ya en Carúpano. Nada, que yo estaba súper develado. Hasta Betancourt se presentó en Carúpano materialmente a decirle: señores, están agarrados por donde puedan y por donde no puedan también. Bien, cuando esto estalla, les meten a Carúpano 4.000 hombres sobre las armas, desbarataron aquello a poco costo humano. Apenas se registraron unos 16 muertos. Cuando se produce el coletazo, que llamó Betancourt el coletazo del carupanazo, el porteñazo, los mismos 4.000 hombres hicieron un desastre, una masacre que realmente es espeluznante. Lo que fue la masacre de Puerto Cabello. No, la Alcantarilla fue nada más que uno de los puntos. Tal vez no es donde hubo mayor masacre. El Liceo Miguel Peña se creyó que le disparaban a las fuerzas gubernamentales, y no era así. En general fueron muchos los grumetes, los soldados que quedaron en el camino, y allí existió por primera vez
la fosa común del cementerio. Ahí también se aplicaron los camiones como después de la peste, los camiones que recogían cadáveres. Esta experiencia, este momento, y allí, algunos por cierto que lo comentaba en un programa reciente, que me decía alguien que había habido ya presencia guerrillera colombiana y cubana. No está registrado. Los cubanos no llegan no están en ese momento allí. Los cubanos no están aquí en el 62 en ese plan. Los cubanos llegan posteriormente, años 63, ya con las invasiones que llamaron, como la de Machurucutu. Es cuando los cubanos hacen acto de presencia aquí directamente. Y posteriormente hubo momentos en el cual hasta el comandante Ochoa pasó por aquí, y específicamente por esta universidad, y específicamente por la residencia A1 Stalingrado. Ochoa es cubano. Mi comandante Ochoa, el héroe nacional cubano, el general, fusilado en 1989, supuestamente por traidor. Después que regresó del Gola. Sí, señor, en Gola. Bien, ¿por qué sacó a reducir todo esto en el año 62? Porque estamos en el 2018 y el cuadro militar hoy no se recuerda del año 62. Señores, a esta hora en que estamos hablando, hay entre 74 y 250 oficiales presos. Señores, esto no se conocía en Venezuela. El año 62, con Carúpano y Puerto Cabello, no llegan ese número de oficiales presos. Y el 4 de febrero no llega ese número de oficiales presos. Los que estaban en Yare y los que estaban en el San Carlos no llegan a 250. Recuerden ustedes la llamada amnistía Caldera en el 94, el 29 de marzo del 84, del 94, perdón, no llegan a 250. El dato de 250 lo trae el último artículo de Ocho Antix, que supongo yo debe estar dateado al respecto. Fernando. Sí, el de 74 fue el primer boletín que dio el foro penal, para dar la fuente, y no que nos está inventando. Pues bien, señores, la situación hoy, la situación militar hoy, después de un número de presos, parece estar controlada por el gobierno. Parece, no afirmo, un parecer, controlada, pero con el peso de que mientras está avanzando una supuesta paz o pacificación, supuestamente soltando presos políticos dicen que hasta ahora son nada más que 19, otros dicen que son 79, en fin, no se sabe todavía cuáles son los colectivos y cuáles son realmente los políticos, pero lo que se sabe es que mientras supuestamente está soltando presos, está metiendo presos políticos. Si es que tenemos esa cifra de 200, 250 o algo parecido en el campo militar. 52, 250. Esto quiere decir que la situación en este momento es realmente grave. Sobre todo si la unimos al componente, a lo que está pasando a nivel de la presión política internacional. En el día de hoy, hasta ahora, está planteado el asunto de la OEA, supuestamente para aislar, desconocer los resultados electorales del 20 de mayo y para suspender a Venezuela de la OEA. Todas estas cosas mantenemos, no van a terminar con este régimen. La intervención militar norteamericana la descartamos y creemos que van a seguir el juego que llaman
el juego a la presión, con más sanciones, con más presión internacional, con más publicaciones, porque esta situación pasa por algo muy importante y fundamental, que es que el caso Venezuela está unido a la confrontación mundial planteada el día de hoy. Es decir, Estados Unidos no puede avanzar sobre Venezuela desconociendo que este ex país y esta supuesta revolución está apoyada o administrada por China y Rusia. China y Rusia, con el componente de ayuda de esto que llaman, y de lo cual el señor Maduro es presidente en la actualidad, los no alineados, y con la coordinación de alguien que ya tiene experiencia política en todos estos manejos, que es el G2 cubano, repito de nuevo, bajo la dirección, coordinación del señor Valdés. Señores, este cuadro implica que el 20 de mayo, y volvemos a qué ocurrió allí, y volvemos a relacionar con el fraude, el 20 de mayo es indiscutiblemente un fraude en el orden socialista, revolucionario, como quiera llamarse. Nadie discute que eso es un fraude. Ahora bien, ¿qué otra política se enfrentó al fraude planteado para el 20 de mayo? Se le enfrentó el intento de política de avanzada progresista. Es decir, ese fue un intento que en un momento determinado yo dije, y lo repito aquí, delante de una grabación, están en todos sus derechos. Están en todos sus derechos. ¿Por qué dije eso y por qué lo escribí y lo publiqué? Tengo un artículo que titulé En defensa de Falcón, de Henry Falcón. Porque dije, la MUD es una confederación de grupos, o mejor dicho, una confederación de compañías anónimas, cada quien aportando y jugando a sus intereses. Luego entonces, si ahí no hay ninguna identidad en el orden político, en el orden militante, en el orden ideológico, ¿quién obliga a quién a seguir una directriz? Nadie. Y si ahí se sabía de antemano que no había ningún acuerdo para las preguntas candidaturas, porque la gente era refractaria a una candidatura por ejemplo, de Ramos Malú, o de Borges, o del otro, de cualquiera. Ahí no era posible ninguna unidad, sino que los factores de las compañías se lanzaran por su cuenta, que es lo que hace este señor Falcón, pues. A ver qué sacaba de allí. Ahora, yo creo que sería ingenuo que hubiesen pensado, aunque hay indicios de que sí lo pensaron, que iban a ganar, porque tenían el 80% de la población venezolana en contra de Maduro según todas las encuestas, y que eso les dio la nota de que iban a ganar. Mi examen era distinto, en el sentido de que se lanzan a su cuestión a conseguir un botón de voto, y con ese botón de votos lanzarse a una organización nueva. Bueno, la gran sorpresa es que ese señor desde la mañana dice, desconozco el proceso, desde la mañana del 20, desconozco. ¿Cómo que desconoces si tú eres actor, chico? Tú eres uno de los agentes de esto, unos constructores de esto. Ahora desconozco. Ahora no estoy por fuera. ¿Qué? Allí eso se desmoronó y se vino a pique.
Señores, haber cogido 2 millones de votos, 2 millones de votos eran buenos para empezar un movimiento, pues. Un movimiento, digo, dentro de ya que estamos hablando del capital que se invierte para conseguir un producto. Bueno, conseguiste 2 millones de votos, pues. Ya vi que ahora con tus 2 millones de votos, el tipo los tiró para el cajón de la basura, los 2 millones de votos, porque hoy la credibilidad llegó materialmente a cero en el día de hoy. Entonces, señores, ¿qué ocurrió con la MUD en general? Que la MUD en general hoy no tiene materialmente credibilidad. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, no tienen credibilidad. En consecuencia, señores, la situación se torna lo que podemos llamar más a favor de la estabilidad de este régimen llamado revolucionario. Este gobierno, esta dictadura militar, policial, narcodelincuencial civil se afianza. Y a esta hora en que estamos hablando, me atrevo a decir, no hablo por el día de mañana, ni por el día 15 de junio, no, hablo por este 4 de junio a esta hora, 5:20 de la tarde. A esta hora, señores, este gobierno está en las elecciones del 2024, buscando una reelección o con un candidato supuestamente nuevo, haciendo valer lo que hemos llamado permanentemente el golpismo electoral. Entonces, una vieja tesis que hemos mantenido de que este gobierno, de que esta revolución es golpista desde 1983, cuando comienza la conspiración, y toda su actuación hasta el día de hoy es golpista en todos los sentidos. De modo pues que en ese sentido es que nos conseguimos hoy con un cuadro en el cual la desesperación avanza a tal punto la desesperación, el vacío avanza a tal punto que a veces queremos llenarlo con pequeñas cosas que suponemos exitosas. Ustedes se han dado cuenta que la primera semana del 20 al 27 aquí hubo una conmoción. Todo el mundo andaba conmocionado, por no decir también conmovido, por el resultado del día 20. Por supuesto, el régimen no llegó a los ofrecidos 10 millones de votos que le iban a ofrendar al comandante eterno, pero agarraron 6 millones, supuestamente agarraron 6 millones, que son más que suficientes para cantar su victoria. Ahora bien, la segunda semana, cuando ya comienza a despertar alguna gente con algunas ideas para enfrentarse supuestamente al gobierno, a los resultados, se acaban de reducir 2 cosas fundamentales. Uno, el diálogo, e inmediatamente llama a gente a dialogar, encabeza Bertucci, que según se corre, es un candidato que inclusive ha recibido financiamiento, dicen uno, del gobierno, otros dicen que no, que eso es internacional, en fin. Él mismo declaró que la sopa sigue porque hay capital para seguir dando la sopa, y ahora va a ser sopa mejorada. Bueno, pero el otro elemento, además de la pacificación que nos traen, es la libertad de los presos políticos. Y comienza el espectáculo
de la libertad de los presos políticos. Para esto, bueno, monta toda una parafernalia de garantes, llaman a uno y a otro como garantes, vienen hasta los gobernadores de oposición como garantes, a un señor que se dice que se le desconoce como presidente, que hizo un fraude gigantesco el 20, se le atiende como presidente y se le sirve como garante. Señores, crece la confusión. Bueno, pero comienza el primer grupo y el discurso de esta señora Rodríguez es particularmente humillante. El discurso. Ustedes son los violentos. Ustedes respetaron la ley y la Constitución. Ustedes tienen que regresar al discurso de la paz, el entendimiento, la concordia. Y ustedes, nosotros no. Nosotros somos los hijos de la paz, del entendimiento, la concordia, el bienestar. Ustedes son el diablo. Y sin embargo, les echamos la bendición, los ponemos en la calle. Rectifiquen. Y eso lo repiten permanentemente. A ese respecto, señores, vamos a validar la expresión de General Viva, que aún maltrecho, en medio de su joroba, lanzó pues ese grito disidente, que muera la tiranía, viva la libertad. De modo que abajo la tiranía, viva la libertad. De modo que cuando me preguntan a alguien, mire, ¿qué piensa de los presos políticos? Escribir. Esta libertad de los presos políticos es una jugada que quiere vender la imagen de la paz y democracia inexistentes, además de borrar el fraude revolucionario, socialista y bolivariano del 20 de mayo. En efecto, una jugada muy oportuna. Todos los medios quedaron tranquilos ya el 20 de mayo, ya no se ocupan de eso. Todos los medios se ocupan hoy de los presos políticos. ¿Y cuándo es el próximo lote que van a poner libertad? Ellos lo van a seguir sacando graneadito para ocupar todos los medios. De todos modos, hoy y mañana y los días subsiguientes tenemos otro complemento para el olvido del 20 de mayo, que significa la reunión de la OEA, que aun cuando tiene el ingrediente de Venezuela, todo el mundo o buena parte de los venezolanos no creemos en la OEA, ni en su presidente, ni en sus resoluciones. Porque buena parte de los venezolanos estamos convencidos de que por ahí no vienen los tiros y esa no va a ser la solución de esta problemática venezolana. Señores, rápidamente los comentarios de ustedes, que no han hablado sobre todo, pero quiero que seamos breves porque tenemos que estar aquí antes de las 6. O el Paco Siento mucho disculpar de usted por lo que ha dicho en cuanto a la abstención. Yo pienso que la abstención fue un triunfo rotundo del pueblo silente, de ese pueblo que no tiene partido, que somos la gran mayoría. Y me recordó mucho esa gesta que hicimos, porque yo fui partícipe de eso con la ONG que tenemos, Venezolanos por Venezuela. Hicimos 422 reuniones en el área metropolitana de Caracas, la ONG Venezolanos por Venezuela. Nos recordó mucho porque tenemos la experiencia de cuando el general Pérez Jiménez sacó la más alta votación en Caracas, que no hubo ni un centímetro de propaganda, que no hubo ninguna cuña de radio ni mucho menos de televisión, y sin embargo sacó la más alta votación habida en Caracas para senador alguno. Y eso fue Radio Bemba, person to person,
que trabajamos casa por casa. Fuimos a todos los bloques que hizo Pérez Jiménez, a todas las casas que hizo Pérez Jiménez, y la familia se convirtió con nosotros buscando 10 o 15 votos, cada familia. Ese fue el triunfo clamoroso que tuvimos, que me consta, porque David Morales, que fue un amigo en el Congreso conmigo, me contó que Rómulo llamó al presidente del Consejo Tribunal Electoral a las 2 de la tarde, decirle que no se cuente más un voto de ese hombre, no, ni siquiera lo nombró, de ese hombre, dijo. Y hasta ahí se contaron los votos y sin embargo sacó la más alta votación había en Venezuela. El trabajo que se hizo persona a persona, sin partido ninguno, simplemente la sociedad unida. Y así pasó ahora también. Hicimos lo mismo y ahí está el fruto. Yo soy muy optimista, profesor. Yo pienso que aquí va a pasar algo importante y no va a pasar mucho tiempo. Va a ser más pronto que tarde. Que no traté. La abstención es gran triunfo. Los triunfos, exactamente, hay que verlos en tanto en cuanto al resultado. Yo no puedo decir que yo triunfé si no veo un producto. Si no ese producto, no sabemos dónde está el triunfo. Que la abstención fue del 54%. Muy bien. Ahora, ¿en qué se traduce esa abstención? ¿Dónde está el triunfo del 54%? El compañero dice que vienen grandes acontecimientos. Bueno, muy bien, esperemos esos grandes acontecimientos para decir que fue un triunfo. Pero decir que hoy, por 54%, fue un triunfo, yo lo dudo. Es más, si fuese un triunfo acompañado, o un triunfo, o un resultado, mejor dicho, un resultado 54% acompañado de un programa, de una táctica y estrategia que comenzó a regir el día 21 de mayo, muy bien, pero yo no he visto que el 29 de mayo haya comenzado ninguna táctica y estrategia. Yo lo que estoy viendo en el panorama político a esta hora, lo que estamos viendo es una MUD más enfrentada. Ahora resulta que hay la MUD de Falcón y la MUD de los Mojalú y compañía. Es decir, que ahora hay más división. Alguien dijo, no, que vamos a hacer una manifestación potentísima de desobediencia en esa semana posterior al 20. Y no había nadie. ¿De qué es lo que van a hacer? Muy bien, la gente se quedó en su casa creyendo en que venía algo. Es lo que queríamos discutir la vez pasada. En que venía, por ejemplo, que venía la invasión norteamericana. O que venía un acontecimiento que significaba un levantamiento social. O que venía un golpe militar. En efecto, el día 14 comenzó la movilización militar. Y entre el 14 y el 20 tenemos 250 presos. Ah, bueno, que esto va a seguir. Bueno, sí, cómo no, esto va a seguir. No hemos dicho que no va a seguir. Pero hasta el día de hoy en que estamos hablando, no hemos visto ese triunfo. Que se va a ver a posteriori. Muy bien, muy bien. Uno puede decir que la batalla de Carabobo no fue un triunfo el 24 del día ese que se produce. No importa, todo el mundo sabe su fecha. Sino que los resultados se van a ver posteriormente. Que los resultados de esa abstención se van a ver. Ahora vamos a esperar. Pero hasta ahora no son un triunfo. No son un triunfo. No me digas que el 54% es per se, en sí mismo y por sí mismo, ya es un triunfo. Profesor, este proceso nuestro es muy parecido con el polaco. Pero puedo equivocar. Como se equivocaron en el año 62, quienes interpretaron mal el análisis del país. Ser un país rico, próspero, donde venían europeos a hacer todavía trabajos humildes, y en el cual el problema no era tanto el económico, sino más bien político, y la democracia, muchos de los que se levantaron contra ella habían luchado por la democracia.
Eso era como un poco difícil de entender eso. Que ahí quien se equivocó fue Fidel Castro, probablemente por sus ambiciones personales, y no el Che Guevara. El Che Guevara siempre estuvo muy claro que aquí no tenía ningún futuro, ni la guerrilla, ni nada de eso. Y siempre hablaba de movimientos de masa más bien socialdemócrata. Pero bueno, eso nadie lo creería, porque piensa en el estereotipo de que el Che era un tipo salvaje que se andaba con una barba y metió un monte. Bueno, hoy en día también se están equivocando, porque el problema de esa abstención es que no tiene dirección política ni económica. Si hubiese ganado Falcón con Centey de vicepresidente, ¿qué gobierno sería eso? Y una orden de Falcón no llega a Tejería. El país se lo sigue manejando por debajo de los chavistas. Por Dios, ¿qué análisis tan absurdo? Porque los mismos que han conspirado para que no se forme uno o dos partidos serios son los que ahora se quejan por los resultados. Entonces, evidentemente, viendo lo que ha sucedido, la oposición está más dividida que nunca. Hasta internamente cada partido. Entonces hay un COPEI que está metido en la embajada chilena, pero hay otro COPEI que se fue con Falcón y hay otro COPEI que está en la MUD de Ramos Alum. Y eso es nada más analizando uno. Pues, en realidad, esto fue una derrota, fue un triunfo del gobierno. Y hay que, no, el mayor triunfo que alguien con hiperinflación vaya a elecciones y las gane, ni Mugabe tuvo que hacer trampa. Pero trampa fea, no fue al revés los votos. Este no tuvo que hacer eso. Yo sé, en el sureste de Caracas, los mismos que llamaron abstención, después salieron furiosos porque había ganado Maduro en el sureste. Y claro que ganó, tenía más votos que Falcón y que Bertucci. La gente prácticamente no fue. Pero la MUD había convocado a que se reunieran en las iglesias, que se vistieran de blanco y con la bandera. Y había la tesis también de que no salieran. Pero la gente estuvo en la calle, la gente sí estuvo en la calle, pero con los centros vacíos. Lo que demuestra era que la gente no cree ni en la MUD ni en el oficialismo. Y se planteaba una situación, que esa tal apatía, que llaman muchos apatía, no existe. Porque si tú te montas en el metro, escucha la opinión. Si te montas en el carrito, escucha la opinión de ese pueblo. Ese pueblo lo que pasa es que no tiene una dirección política. Hay cuestiones que se están dando. Se le olvida uno de los discursos de Chávez que decía, agarrando la revolución soviética, decía, dos pasos adelante y uno atrás. Ante la presión y la liberación de los presos, están liberados pero están presos. No pueden opinar, no pueden decir nada, aún más están restringidos, no pueden salir. Aún más, el general Viva dijo las palabras que señaló, muera la tecnología, viva la libertad, y lo quisieron entrevistar y él dijo textualmente, está prohibido dar declaraciones. Entonces se crea una situación con el hecho de que no agregamos lo que está pasando en América. La situación en Nicaragua se escapa de una relación que se viene moviendo en el continente. Y en ese continente hay inclusive un conflicto en Bolivia que se viene presentando. No queremos ver, por lo menos, de que la OEA es un mecanismo de presión y que juega en la geopolítica. Y en esa geopolítica hay una intervención de los chinos, los rusos, inclusive con la gente del narcotráfico metida en toda esta situación. Las torturas que se brindan en Venezuela, que tampoco se dice que los militares están siendo torturados, golpeados, maltratados.
Eso tampoco se señala. Entonces hay una realidad que hay un malestar en los cuarteles. Hay una situación que se presentó en Macarao. Sí, está bien, te estoy redondeando, pero es que lanzaste un conjunto de cosas que no me quedé confuso y tengo que decirlo por lo menos. Entre las confusiones es cuando señalas que hay confusión, la cuestión es quiénes son los que están claros aquí. ¿Quiénes son los que están claros? Y la confusión origina desconfianza. Y si la confusión origina desconfianza, existe todo ese malestar de apatía que se presenta en la población. Eso es una realidad. Entonces, para darle chance a la compañera que está pidiendo eso. Porque veo que este foro es discriminatorio. A mí no me han dado la letra, pero discúlpame que te interrumpí. Usted planteaba también el papel de la iglesia. Porque yo creo que si el colectivo social sabe discernir lo que es el fraude con respecto a la MUT, ¿qué le falta a este colectivo social para discernir lo que es el fraude con el gobierno? Porque cuando se inició Chávez había un capital que vender, pero ahorita no hay nada. Ahorita lo que estamos vendiendo es hambre, miseria y desesperación. Entonces yo sí creo que hay un momento histórico ahorita importante. Y los fenómenos sociales, Agustín, a veces son impredecibles. Porque yo para tener un líder como Claudio Fomiro, como, menos mal que no es mío, prefiero seguirte a ti. Gracias por la intervención, para no ser más larga. De mayo hubo un vacío de candidatos. A eso se debe la abstención, que no se cree ni en los candidatos que se presentaron, ni en una posibilidad de otra salida en el momento. Ojalá que Juan Carlos pudiéramos tener la oportunidad de hacerle la pregunta a él, ¿qué piensa ir a hacer? Nos pregunta a nosotros, ¿qué piensan ustedes hacer? Queremos preguntarle a él, ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué puedes tú hacer? ¿O qué nos propones hacer? Ojalá que Fermín pudiera venir para que nos explicara cuál es el razonamiento que él tiene para haber hecho ese papelón que hizo. El hijo de Gumercindo Rodríguez, a quien yo conocí muy pequeño y a quien estimo mucho porque es hecho muy competente, ha hecho un papel totalmente deslucido, totalmente nulo en su vida profesional, para su vida profesional. Un hombre que viene de ser en los mejores centros de los Estados Unidos, centros económicos de los Estados Unidos, viene a caer en este pozo de fango. Es que sería bueno también preguntarle qué buscabas tú ahí. Tiene que ser así. Sí, aquí hubo un fraude. Usted dijo el último lunes que nos reunimos antes del 20, dijo el 21 es el primer día de un gobierno, del gobierno que va a durar hasta el 25. Si tenemos esa convicción, tenemos que decir que estamos al frente no solamente de un fraude, sino de un atentado contra la vida pública venezolana. Y por consiguiente, es necesario que estudiemos con cuidado para que no nos vuelva a ocurrir una situación tan desagradable como la que estamos confrontando. El lunes pasado hablamos de la posibilidad de un gobierno de emergencia. ¿Por qué razón? Porque va a ser la antesala de un gobierno de transición, como usted ha definido tantas veces las transiciones en Venezuela desde la época de Guzmán. Pero no una transición, esta no puede ser una transición a lo guzmancista ni a lo lopecista. Esto tiene que ser una transición muy de acuerdo con los tiempos y las circunstancias que está atravesando el país, que nunca en su vida la había atravesado. Gracias. Finalmente, digo
El fraude, mi querido amigo, no nace el 20 de mayo, nuestra concepción. El fraude en Venezuela, como dijimos al comienzo, es el fraude continuado. Y en relación con este proceso, que se llama socialista del siglo XXI, en relación con esta dictadura militar narcodelincuencial civil, es un fraude electoral permanente. Lo dijiste ayer. Que esta gente de avanzada progresista, Falcón o Fermín Rodríguez o Santey, toda esta gente, porque estaban en ese proyecto, yo reivindico su papel visto en el contexto que antes expuse. Forman parte de una unidad convertida en empresa y como tal, como empresa electoral, como empresa política, están en todo su derecho de buscar productos, beneficios. Me explico que a eso fueron ellos a ese evento. Descarto por completo aquello de que no es ético, no es moral, porque ¿quién puede reclamar ética en este proceso político signado por la corrupción, signado por el fraude y por la trampa? No, todo el mundo forma parte de ese esquema. Por otra parte, digo que lo importante para hablar en nuestro caso con cualquiera de avanzada de estos dirigentes es que nos expliquen si ellos creyeron o no en un examen que hacían con base a unas encuestas que dijeron que el 80% de los venezolanos votantes estaban en contra del gobierno y que cualquiera que se lanzara ganaba. Bueno, mira, ellos si asumieron esa tesis, iban completamente seguros de que ganaban, porque cualquiera iba a ganar, porque el 80% iba a votar por ellos. Y que la misma gente del chavismo, la misma gente tarifada, ya estaba también descontenta. Sí vimos que hubo descontento en cuanto a la votación que ellos esperaban. Porque si tenían 6,5 millones de miembros del PSV, según declaraciones que ha dado muchas veces Diosdado Cabello, ellos no llegaron a 6,5 millones de votos. Es decir, que la misma gente que tenían carnetizada como militantes, no votaron todos. Es más, llegaron a 16,5 millones de carnet de la patria. No obtuvieron ni siquiera la mitad de carnet de la patria. Digo otro dato estadístico, se señalaron 8 millones de votos para el 30 de julio del 17 a la hora de nombrar o elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bajaron 2 millones de votos. Es decir, se puede leer que hay una debilidad nueva o una mayor debilidad en ese plano gubernamental. Se puede ver esto. Pero esa lectura no la hicieron las oposiciones en su conjunto. Las empresas de la oposición no hicieron esa... A mí me tocó hacer un análisis imaginativo para la gente de Maracaibo, visión no sé qué cosa. Versión final. Ajá, la versión final me tocó hacer ese ejercicio. Y cuando hacíamos el ejercicio nos decíamos cosas como esta. Señores, ciertamente, por un lado tenemos 80% de gente descontenta. Quitémosle 10, digamos que 70% de descontento. Lo cual se ve en la calle, donde gente misma que fue del chavismo o que es del chavismo anda descontenta porque no tiene que comer. Así de sencillo. Sacaron menos votos que el simulacro. Entonces, fíjate, eso se ve en la calle, pero además nos conseguimos
con que esta gente deja ver su debilidad como nunca se le había visto. El mismo Maduro lo va a reconocer, aunque un poco después. Lo va a reconocer Maduro, esa debilidad. Lo estamos haciendo mal. Vamos, eso lo dice el día 12, cuando comienza su campaña en Bolívar. Lo estamos haciendo mal. Vamos a reiniciar la revolución. Y yo inmediatamente lo denuncié. Dije, ¿cómo es esto que vas a reiniciar, chicos? Es decir, yo nací en tal fecha, pero como no me gustó el tiempo que he vivido, yo voy a volver a nacer. En un orgullísimo. ¿Qué es esto? El hombre no lo repitió más, como que voy a reiniciar la revolución, pero sí cambió para esto, cambió en cierto modo para esto de que lo hemos hecho mal, muy mal, y ahora debemos recomenzar. Es decir, que el periodo anterior de las 2 décadas de la llamada revolución no sirvieron para mucho, o para nada, o para hacerlo mal. Y ahora que recomienza la revolución, sí lo van a hacer bien. A este respecto, por cierto, hay un artículo de Julio Escalona sobre esto, que es muy ácido. Creo que tú me lo mandaste, creo. Muy ácido, donde, bueno, les dice, señores, lo van a hacer bien ahora. ¿Y cómo lo van a hacer bien ahora? Con esta misma gente, con este mismo equipo. Pero es muy culpable de lo que está pasando. Es que eso no se discute, pero lo importante es que allá mismo adentro, examinemos, allá mismo adentro hay toda esa pelea. Y sin embargo, frente a toda esa debilidad, habiendo toda esa debilidad manifiesta, visible, esa desesperación interna, esa confrontación interna, las oposiciones dicen, nosotras estamos peores. Por eso, justamente que yo digo que a esta hora veo en el año 24, en diciembre del 24, unas elecciones con esta gente volviendo a ganar. Porque sobre esto convergen muchos intereses para su mantenimiento, entre otros, hoy somos neocolonias chinas, rusas, y podemos hacer otros agregados, como el iraní. Y cuidado si hay que incluir todavía más en los tiempos que vienen en forma inmediata. Los turcos, de modo, entre otros, de modo que este panorama, señores, en el día de hoy, o comenzamos a estudiarlo en profundidad, o la confusión nos sigue dominando. Y mientras no entendamos lo que alguna gente aquí ha señalado, o ha recordado, mejor dicho, que esa mayoría que se expresó en el plano de abstención no va a ser administrada por la MUD. Si esa mayoría que se expresó como abstención se organiza con vida propia, por ejemplo, el movimiento, mi querido amigo, entonces sí es una mayoría que se puede hacer sentir. Pero si es una mayoría que fue y se abstuvo y cumplió, y ese fue todo su papel, que se olvide que va a tener ningún significado esa abstención. Pero si usted lanza un grito de vamos a organizar los abstencionistas, y eso se produce como tal, muy bien. De todos modos, nosotros que tenemos 20 años llamando a una organización del colectivo social pueblo, el movimiento de movimiento, y que hasta ahora no hemos logrado ni siquiera la respuesta de la misma gente que asiste a esta cátedra, podemos decir que al respecto no tenemos muchas esperanzas de que en el corto plazo aquí se pueda hacer ningún movimiento de movimiento u otro movimiento, cualquiera sea, capaz de aglutinar la gran mayoría para enfrentarse a los dos monstruos, el gubernamental y el de las oposiciones tipo MUD. Seguiremos en este tema
el tiempo se nos ha agotado. Buenas tardes. Buenas tardes.